Mi nombre es Marcelo José Melero y les doy la bienvenida a esta actividad docente a distancia del curso de Medicina A de la primera cátedra de Medicina de la Facultad de Medicina UBA, dedicada a los síndromes pleurales. En esta actividad docente dedicada a las enfermedades de la pleura, vamos a identificar los síntomas y signos y las formas de presentación más frecuentes de las enfermedades pleurales. También vamos a repasar los mecanismos biopatológicos que producen un derrame pleural y evaluar la utilidad de los exámenes complementarios que utilizamos para hacer un diagnóstico etiológico en las enfermedades de la pleura. Desde el punto de vista anatómico, la pleura es un órgano que está formado por dos hojas, la pleura parietal y la pleura visceral, que limitan un espacio, la cavidad pleural. La pleura parietal tapiza la cara interna de la pared torácica, el mediastino y los diafragmas, y la pleura visceral hace lo mismo con los pulmones. Desde el punto de vista histológico, ambas hojas pleurales tienen un epitelio cilíndrico simple de células mesoteliales que se apoya sobre una delgada capa de tejido conectivo laxo. Anatómicamente, las pleuras emergen desde los hilios pulmonares separando el tórax en dos espacios no contiguos. Además, y como consecuencia de la capacidad elástica del parénquima pulmonar, el espacio pleural tiene una presión subatmosférica, una presión negativa de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, que es un poco más marcada en los ápices de las cavidades pleurales que en sus bases. La cavidad pleural tiene además una pequeña cantidad de líquido pleural, 5 a 10 mililitros de un líquido rico en mucopolisacáridos, cuya función es favorecer el deslizamiento y disminuir la fricción de las hojas pleurales en los movimientos de cada ciclo respiratorio. Las células mesoteliales de la pleura son metabólicamente activas y además de producir glicoproteínas ricas en ácido hialurónico, producen óxido nítrico y factor de crecimiento transformante beta. Además de estas similitudes, la pleura parietal y la pleura visceral tienen algunas diferencias estructurales cuyo conocimiento permite una más adecuada interpretación de los síntomas y signos de las enfermedades pleurales. A manera de ejemplo, la pleura parietal es la única de las dos que tiene inervación sensitiva. En consecuencia, el dolor pleural es una manifestación de irritación de la pleura parietal, cualquiera sea la enfermedad que lo produzca.
La otra diferencia estructural trascendente es circulatoria. La pleura parietal está irrigada por capilares que dependen de las arterias intercostales, es decir, están sometidos a un régimen de presión arterial sistémica y tienen una presión hidrostática de aproximadamente 30 centímetros de agua. La pleura visceral, con una vascularización mucho más rica que la parietal, está irrigada por capilares relacionados con las arterias pulmonares. El circuito pulmonar es un circuito arterial de baja presión, mucho más baja que la sistémica, y en consecuencia la presión hidrostática de los capilares de la pleura visceral es aproximadamente 11 centímetros de agua. En consecuencia, y teniendo en cuenta que la presión coloidosmótica del plasma es la misma en la circulación arterial sistémica que en la pulmonar, y que la presión subatmosférica es un poco más negativa en los ápices de la cavidad pleural que en las bases, se genera un gradiente hidrostático de presión que favorece la trasudación de líquido desde los capilares de la pleura parietal al espacio pleural. También existe un gradiente de presión que favorece la reabsorción de este líquido desde la cavidad pleural a la pleura visceral a través de los capilares linfáticos de esta. Como consecuencia de este proceso permanente de trasudación y reabsorción de líquido en la cavidad pleural, queda un remanente de 5 a 10 mililitros, que es el líquido pleural normal. Cuando estos gradientes de presiones se alteran, el líquido tiende a acumularse y aparece un derrame pleural. La producción y reabsorción del líquido pleural se realiza principalmente en la pleura parietal. La función de la pleura en los humanos es poco clara. Algunos consideran que es una membrana elástica que permite los cambios de forma del pulmón durante la respiración. Otros sugieren que la presión negativa que se genera en la cavidad pleural previene la telectasia pulmonar, manteniendo la presión positiva transpulmonar. Las enfermedades de la pleura son frecuentes y tienen una incidencia estimada de 3.000 casos por millón de habitantes y por año. La forma de presentación más frecuente es el síndrome de derrame pleural, seguido por el síndrome de neumotórax. A veces pueden haber tumores primarios de la pleura o se pueden encontrar en una técnica de imagen
hallazgos asintomáticos como engrosamientos y o calcificaciones pleurales. El síndrome de derrame pleural, que es la manifestación clínica de un aumento anormal de la cantidad de líquido en la cavidad pleural, tiene diferentes mecanismos biopatológicos. El más común es el incremento de la presión hidrostática, como acontece en la insuficiencia cardíaca congestiva. También puede ser la manifestación de una disminución de la presión oncótica del plasma por hipoalbuminemia grave, como por ejemplo en el síndrome nefrótico. O puede manifestar la pérdida de la presión subatmosférica en el curso de un neumotórax con colapso pulmonar completo. Otros mecanismos de producción de un derrame pleural son el incremento de la permeabilidad capilar de la pleura por inflamación, como el que produce la neumonía, la tuberculosis, enfermedades inflamatorias como las colagenopatías. También puede ser la expresión del bloqueo del drenaje linfático de la cavidad pleural, habitualmente por infiltración neoplásica, linfomatosa o metastática de los ganglios mediastinales, y finalmente puede haber un desplazamiento de líquidos desde la cavidad peritoneal a la cavidad pleural, a través de soluciones de continuidad del diafragma llamados estomas, que permiten el desplazamiento del líquido asítico o más comúnmente del dializado peritoneal. El síntoma más evocador de una enfermedad pleural, especialmente si ésta es de causa infecciosa o tumoral, es el dolor pleurítico. Un dolor punzante en la cara lateral del hemitórax que aumenta con la tos y los movimientos respiratorios y que impide la inspiración profunda. Además, no es infrecuente encontrar al paciente apoyado en el decúbito lateral del hemitórax enfermo con la intención de inmovilizarlo. Por otro lado, cuando lo que está inflamada es la pleura diafragmática, es habitual que el dolor se irradie al hombro homolateral. Otra manifestación de dolor pleural es un dolor sordo, continuo, independiente de la respiración, que es la manifestación habitual de la invasión tumoral de la pleura o de un empiema. Ambas formas de dolor, el dolor punzante y el dolor sordo, siempre son manifestaciones de inflamación de la pleura parietal.
La disnea es otro síntoma del síndrome de derrame pleural. La intensidad de la disnea va a ser proporcional al volumen del derrame y a la condición cardiopulmonar subyacente del enfermo. A manera de ejemplo, el mismo volumen de derrame pleural va a provocar más disnea en un paciente que concomitantemente tiene insuficiencia cardíaca o una enfermedad del parénquima pulmonar que en el que tiene un corazón y un pulmón sanos. El otro síntoma de un derrame pleural es la tos. La tos pleural tiene algunas características semiológicas que permiten su identificación. Es una tos seca, irritativa, que aparece cuando el paciente cambia de decúbito, se manifiesta por 4 o 5 golpes de tos que posteriormente se inhiben espontáneamente. El médico tiene que tener presente que los síntomas que expresan un derrame pleural tienen una sensibilidad y una especificidad baja para el diagnóstico de este síndrome y que son compartidos por muchas otras enfermedades del aparato respiratorio. Los signos característicos de un derrame pleural que se recogen en el territorio del hemitórax vecino a la zona del derrame consisten en la disminución o desaparición de los movimientos respiratorios y de las vibraciones vocales. Además, hay matidez a la percusión de la columna dorsal y signo del desnivel. Probablemente la matidez de la columna dorsal y el signo del desnivel sean los más característicos de un derrame pleural que no está tabicado. El frémito y el frote pleural son dos signos que habitualmente desaparecen con el desarrollo del derrame. En la auscultación podemos encontrar una disminución o desaparición del murmullo vesicular y el característico soplo expiratorio en él. También puede aparecer una deformación de la voz auscultada que se llama egofonía o voz de cabra y que simula la forma de hablar cuando uno tiene apretado la nariz con los dedos. Las causas que pueden provocar un derrame pleural son innumerables. Sin embargo, las más frecuentes en la práctica son la insuficiencia cardíaca, la neumonía y el cáncer. Estos derrames pleurales pueden ser sintomáticos o asintomáticos. También se debe tener presente que fármacos de prescripción habitual pueden ser causa de derrame pleural y que tenemos disponible una página web, Neumotox, en donde el médico puede consultar sobre los efectos adversos en el aparato respiratorio de cualquier medicamento.
El algoritmo diagnóstico de un síndrome de derrame pleural tiene tres pasos fundamentales: la anamnesis y el examen físico, el par radiográfico de tórax y el análisis del líquido pleural obtenido por toracocentesis. Algunos pacientes necesitan otros exámenes complementarios y unos pocos la biopsia de la pleura. La sospecha clínica de que el paciente padece un síndrome de derrame pleural tiene que ser confirmada con una técnica de imagen que demuestre la presencia de líquido. Habitualmente se utiliza la radiografía de tórax póstero-anterior en inspiración obtenida en posición de pie. Siempre que sea posible, esta incidencia debe ser complementada con una radiografía lateral de tórax. La frecuencia del derrame pleural en una radiografía de tórax es altamente variable y depende de las características clínicas del paciente que estemos investigando. Sin embargo, se acepta que aproximadamente el 1% de todas las radiografías de tórax que evalúa un médico tiene un derrame pleural. En una radiografía póstero-anterior de tórax, el derrame pleural, que envuelve al pulmón como un manto, se presenta como una opacidad homogénea, sin broncograma aéreo, que ocluye el seno costofrénico lateral y borra el límite de la silueta cardíaca. El borde superior de esta opacidad habitualmente es cóncavo hacia arriba. La radiografía de tórax no solamente permite diagnosticar un derrame pleural, sino que también ayuda a estimar su volumen aproximado. Cuando la opacidad del derrame llega al arco anterior de la cuarta costilla, el volumen es aproximadamente 1 litro. La radiografía lateral de tórax, también obtenida en posición de pie, es más sensible que la póstero-anterior para detectar la presencia de derrames pleurales de pequeño volumen. El derrame pleural se forma inicialmente en la región subpulmonar. Cuando su volumen supera los 50-75 mililitros, se dirige a la porción más declive de la cavidad torácica, el seno costofrénico posterior. En la radiografía lateral de tórax, entonces, aparece la oclusión del seno costofrénico posterior y el borramiento del diafragma en la zona donde apoya el líquido pleural.
La oclusión del seno costofrénico lateral en la radiografía póstero-anterior de tórax indica que el paciente tiene un derrame pleural de aproximadamente 175 mililitros. En la que estamos presentando, además, se observa un signo del botellón, porque el paciente tiene un derrame pericárdico moderado a grande, en realidad tiene una pleuropericarditis. La incidencia radiográfica más sensible para detectar mínimas cantidades de líquido pleural es el decúbito lateral con rayo horizontal. En esta radiografía, la presencia de un derrame pleural que tenga un espesor superior a 1 centímetro desde la parrilla costal hasta su borde libre indica que el paciente tiene por lo menos 200 mililitros de líquido pleural y es un derrame clínicamente significativo. Además, es una buena manera de demostrar que el líquido pleural está libre porque, como en el caso que presentamos, se insinúa en la cisura menor. Esta incidencia, lamentablemente, se solicita cada vez menos por los pedidos cada vez más frecuentes de ecografía pleural. El tamaño de un derrame pleural también puede orientar el diagnóstico etiológico del mismo. Cuando un derrame pleural ocupa las 2/3 partes o la totalidad de la cavidad pleural, se lo designa como derrame pleural grande o masivo. En la radiografía presentamos un derrame pleural grande que ocupa la totalidad de la cavidad pleural y genera el signo de el hemitórax opaco. Un hemitórax opaco puede estar producido por la atelectasia del pulmón o por un derrame pleural. Desde el punto de vista radiográfico, una pista para el diagnóstico es observar en el mediastino. El desplazamiento contralateral del mediastino, como se observa en esta radiografía, sugiere que el hemitórax opaco está provocado por un derrame pleural grande o masivo. Un estudio demostró que los derrames pleurales grandes o masivos son habitualmente de causa neoplásica. Menos comúnmente, la etiología es infecciosa y la combinación de líquido sanguinolento con una determinación de adenosín de aminasa baja sugiere fuertemente el diagnóstico de neoplasia. Ocasionalmente, el derrame pleural masivo puede ser la manifestación de la migración del dializado peritoneal a la cavidad torácica. A veces, el derrame pleural se presenta de una manera atípica en la radiografía de tórax.
La acumulación del líquido en la cisura menor o en la cisura mayor, puede determinar en la radiografía póstero-anterior la presencia de una imagen redondeada, homogénea, sin broncograma aéreo, que se conoce como signo del pseudotumor. Esta condición puede determinar la aparición del signo del tumor evanescente, porque en este paciente que tenía insuficiencia cardíaca, el tratamiento con diuréticos determinó la desaparición de la lesión pseudotumoral, como así también el achicamiento del tamaño de la silueta cardíaca y la disminución de la congestión iliaca. Otra forma de presentación atípica de un derrame pleural es cuando simula el ascenso de un hemidiafragma en la radiografía de tórax. Esto es manifestación de un derrame subpulmonar y la pista para el diagnóstico consiste en ubicar el ápice del borde de la opacidad. En este caso, cuando hay un derrame subpulmonar, este está más cerca del borde de la parrilla costal que de la silueta cardíaca. La cúpula diafragmática característicamente tiene su ápice más cerca de la silueta que de la parrilla costal. En este caso, nuevamente, la radiografía lateral ayuda para hacer un diagnóstico correcto. La ecografía y la tomografía computarizada de tórax, realizada con contraste intravenoso y preferentemente antes de evacuar completamente el derrame pleural, son dos técnicas de imagen que complementan a la radiografía convencional de tórax y que no deben ser utilizadas rutinariamente en la evaluación de un paciente que tiene un derrame pleural. La ecografía es el procedimiento más sensible para identificar la presencia de tabiques o septos en un derrame pleural. Además, la posibilidad de trasladar el ecógrafo hasta la cama del paciente hace que sea el método de elección para guiar una punción pleural con una imagen. Es más sensible que la radiografía simple en la identificación del derrame pleural y que la tomografía computarizada para la identificación de septos. Sus indicaciones, además de la localización del derrame pleural pequeño o encapsulado para su punción o biopsia, incluyen la caracterización del líquido o la superficie pleural o para dirigir el punto de entrada de la toracoscopía. Algunos autores recomiendan su utilización para dirigir todas las técnicas pleurales invasivas y, si es posible, debe realizarse inmediatamente antes de la técnica, evitando la punción en el punto marcado tiempo antes. La tomografía computarizada es la técnica de imagen que mejor caracteriza las alteraciones pleurales y las parenquimatosas.
distingue entre un derrame pleural y una atelectasia y permite el diagnóstico diferencial entre un derrame pleural tabicado y un absceso. La pleura normal tiene un espesor de 1 a 2 milímetros en la tomografía computarizada, tanto en su hoja visceral como en su hoja parietal. En la tomografía que estamos mostrando aparece un engrosamiento uniforme de la pleura visceral y de la pleura parietal que envuelve a un derrame pleural y parece partirse en el extremo de este. Este signo tomográfico se conoce como el signo de la pleura partida y es característico de los empiemas. Sin embargo, otros derrames crónicos como la tuberculosis pueden provocar una imagen tomográfica similar. El signo de la pleura partida es un signo tomográfico que permite realizar con certeza el diagnóstico diferencial entre un empiema pleural en el que está presente de un absceso del parénquima pulmonar que no lo tiene. Habitualmente, cuando un paciente tiene un derrame pleural bilateral, el mecanismo biopatológico que lo provoca es el mismo en las dos cavidades pleurales. Sin embargo, existe una situación clínica conocida como condición de Contarini, en la que los mecanismos biopatológicos de un derrame pleural bilateral son diferentes en cada cavidad pleural. Presentamos la tomografía computarizada de un paciente que tenía un derrame pleural bilateral, clínicamente tenía insuficiencia cardíaca y una neumonía en el pulmón derecho. La cavidad pleural izquierda tiene un derrame pleural y las hojas de la pleura son de un espesor normal, sugiriendo que el mecanismo biopatológico probablemente sea una alteración de las presiones hidrostáticas consecuencia de la insuficiencia cardíaca. En la cavidad pleural derecha, el derrame pleural está rodeado por unas pleuras engrosadas que tienen el signo de la pleura partida, sugiriendo que en este caso el derrame pleural es la consecuencia de una inflamación de la pleura vinculada a la infección del parénquima pulmonar. Una vez que se ha confirmado la presencia de líquido pleural a través de una técnica de imágenes, se debe realizar una punción pleural o toracocentesis para obtener una muestra del mismo con el objetivo de orientar el diagnóstico etiológico y o mejorar los síntomas del paciente.
La técnica de toracocentesis se presenta en un material aportado como información complementaria. En el caso de una toracocentesis terapéutica, se recomienda no utilizar agujas metálicas, como por ejemplo la aguja de inyección intramuscular, y recurrir a alguno de los sistemas aguja catéter comercialmente disponibles. Está demostrado que la selección del lugar de la toracocentesis con ecografía en la cama del paciente aumenta la eficacia del procedimiento y disminuye sus complicaciones. Sin embargo, la indicación de una toracocentesis guiada con ecografía no debería ser rutinaria y debería reservarse para aquellos enfermos que tienen derrames pequeños o tabicados. Y cuando no se ha obtenido líquido, después de 2 o 3 intentos. La toracocentesis no tiene contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones relativas son las diátesis hemorrágicas, el tratamiento anticoagulante, la respiración mecánica, los derrames pequeños y cuando el procedimiento tiene un riesgo alto para un beneficio bajo. La toracocentesis es un procedimiento sencillo, seguro y habitualmente bien tolerado. Sin embargo, a veces pueden aparecer complicaciones. Las más comunes y habitualmente de escasa trascendencia son la reacción vasovagal, el dolor torácico y o la tos. Un 3% de los enfermos puede desarrollar un neumotórax y a veces puede aparecer un hemotórax como manifestación de la laceración de una arteria intercostal. El edema pulmonar unilateral es altamente infrecuente, aparece en el 0,5% de las funciones pleurales evacuadoras y como manifestación de una extracción exagerada de líquido pleural. La realización rutinaria de una radiografía de tórax de control después de una punción pleural es una práctica que no está avalada por la literatura médica. Este procedimiento debería reservarse para aquellos casos en los que se obtuvo aire durante la punción, ha aparecido tos, dolor torácico o disnea, o se registra la desaparición de las vibraciones vocales en la parte superior del hemitórax punzado. También puede indicarse una radiografía de tórax postpunción pleural por la necesidad de evaluar enfermedades parenquimatosas pulmonares o mediastinales
subyacentes. La toracocentesis diagnóstica está indicada en todo derrame pleural clínicamente significativo y de causa desconocida. El concepto de clínicamente significativo apela al volumen del derrame pleural y es clínicamente significativo cuando mide 200 o más mililitros. Esto puede evaluarse con una radiografía de tórax en decúbito lateral con rayo horizontal o con una ecografía. Cuando uno objetiva que la separación entre las pleuras parietal y visceral es igual o mayor a 1 centímetro, ese derrame es clínicamente significativo y debe ser punzado. Punzar un derrame pleural que tenga menos de 1 centímetro de espesor se asocia con un riesgo aumentado de producir un neumotórax o de punzar alguna de otras vísceras tóraco-abdominales. No debe realizarse una toracocentesis diagnóstica cuando el cuadro clínico sugiere fuertemente que el enfermo tiene un trasudado pleural. Las excepciones a esta indicación son las características atípicas del derrame pleural o la falta de respuesta al tratamiento. La cantidad de líquido a extraer en una toracocentesis diagnóstica es 50 a 100 mililitros. Esta cantidad de líquido pleural permite realizar las pruebas diagnósticas habituales. Se recomienda que todas las muestras de líquido pleural deben ser rutinariamente estudiadas con las siguientes pruebas: la medición de la concentración de proteínas y LDH, la citología y un recuento celular diferencial, la coloración de Gram y el cultivo. Simultáneamente con la obtención de una muestra de líquido pleural, debe obtenerse otra de sangre para medir un proteinograma electroforético y la concentración de láctico deshidrogenasa. Estos valores serán posteriormente utilizados para determinar algunos cocientes indispensables para evaluar la biopatología del derrame pleural. Para una toracocentesis terapéutica nunca deben extraerse más de 1500 mililitros de líquido pleural en cada punción evacuadora, porque si no exponemos al paciente al riesgo de un edema pulmonar por reexpansión con la aparición de infiltrados pulmonares e insuficiencia respiratoria. El análisis del líquido pleural comienza con la evaluación de su aspecto y el olor, y estas dos características deberían estar registradas en la historia clínica del paciente. A manera de ejemplo, el empiema tiene un olor pútrido que lo caracteriza. Un líquido pleural con un bajo contenido en proteínas, que posteriormente definiremos como un trasudado pleural,
tiene un color amarillo pajizo y es limpio. La presencia de un líquido macroscópicamente sanguinolento sugiere que la causa del derrame pleural probablemente sea una neoplasia, una embolia de pulmón con infarto o un traumatismo de tórax. Además, esta característica macroscópica indica al médico la necesidad de realizar un hematocrito para hacer el diagnóstico de hemotórax, habida cuenta que una pequeña cantidad de sangre, 1 centímetro o menos, es capaz de teñir una gran cantidad de líquido pleural, medio litro o más. Finalmente, el aspecto macroscópicamente lechoso del líquido pleural sugiere que tiene un alto contenido lipídico. Y en estos casos, los diagnósticos diferenciales a considerar son un quilotórax, un líquido quiliforme o pseudoquilotórax y la extravasación en la cavidad pleural de la alimentación enteral. El análisis bioquímico del líquido pleural tiene como objetivo fundamental establecer si el líquido se trata de un trasudado o un exudado. Este es el primer paso en el diagnóstico diferencial, habida cuenta que el trasudado tiene mecanismos biopatogénicos y etiologías diferentes a las de un exudado. Un líquido pleural es un exudado cuando están presentes por lo menos una de las siguientes: el cociente entre las proteínas del líquido pleural y las proteínas séricas es mayor a 0,5, la relación de la concentración del LDH del líquido pleural dividido la concentración sérica del LDH superior a 0,6, o cuando la concentración del LDH del líquido pleural supera los 2/3 del valor máximo normal de la LDH sérica.
Estas pruebas diagnósticas, conocidas como criterios de Light, implican la necesidad de medir las proteínas totales y la LDH tanto en el líquido pleural como en una muestra de sangre obtenida preferentemente antes de la toracocentesis. Estos valores, conocidos como criterios de Light, tienen una sensibilidad del 99.5% para el diagnóstico de un exudado pleural. Sin embargo, pierden certeza diagnóstica en aquellos pacientes que consumen diuréticos. También puede hacerse el diagnóstico de un exudado pleural cuando las proteínas del líquido superan los 2,9 gramos por decilitro, cuando la concentración de colesterol es mayor a 45 miligramos por decilitro o cuando la concentración del LDH en el líquido pleural supera el 45% del valor normal sérico máximo. Nuevamente, la presencia de uno solo de estos datos diagnósticos confirma que el líquido es un exudado. A veces, el médico sospecha clínicamente que el paciente tiene un trasudado pleural y sin embargo los criterios de Light indican que es un exudado. En estos casos se recomienda realizar lo que se llama gradiente de albúmina. Si el resultado de la sustracción de la concentración de albúmina pleural a la albúmina sérica es mayor a 1,2, el líquido es bioquímicamente un trasudado pleural. El cálculo del gradiente de albúmina es particularmente útil en la evaluación del derrame pleural de un paciente que consume diuréticos. Si el análisis bioquímico del líquido pleural indica que se trata de un trasudado, las causas y los mecanismos biopatogénicos más comunes a considerar son las alteraciones hidráulicas u osmóticas. En primer lugar, el incremento de la presión hidrostática por insuficiencia cardíaca, derecha, izquierdo, global. La disminución de la presión oncótica por cualquier etiología que provoque hipoalbuminemia grave y, finalmente, el desplazamiento de líquidos desde la cavidad peritoneal, básicamente líquido asítico o dializado peritoneal. En cambio, el hallazgo de un exudado indica que el paciente tiene una enfermedad en la pleura que incrementa la permeabilidad capilar. Esta puede ser debida a neumonía, embolia de pulmón, tuberculosis, colagenopatías o cáncer. Otra causa de un exudado pleural
es el bloqueo del drenaje linfático de la cavidad pleural por enfermedad neoplásica primaria o metastática de los ganglios mediastinales. La concentración de glucosa disminuida en el líquido pleural por debajo de 60 miligramos por decilitro o un cociente entre la glucosa del líquido pleural y la sérica inferior a 0,5 es característico del derrame paraneumónico complicado y el empiema. También puede presentarse en la pleuresía reumatoidea, la debida a tuberculosis, cáncer y lupus, y en la ruptura esofágica por la presencia de isoenzimas salivares. La concentración de amilasa en el líquido pleural que supera el valor normal sérico, es decir, un cociente entre la amilasa del líquido pleural y la sérica mayor a 1, es característico del derrame pleural debido a una pancreatitis aguda o crónica. También puede aparecer en los pacientes que tienen ruptura esofágica, algunas neoplasias, e infrecuentemente la neumonía, la hidronefrosis, la ruptura de un embarazo ectópico y la cirrosis también pueden ser causa de este hallazgo. Entre las múltiples determinaciones bioquímicas que pueden hacerse en el líquido pleural, vale la pena destacar la medición de una enzima, la adenosina deaminasa, como marcador diagnóstico de un derrame pleural tuberculoso. No obstante, se debe tener en cuenta que otras etiologías, como las colagenopatías, por ejemplo la artritis reumatoidea y el lupus, el empiema y los derrames pleurales neoplásicos que tienen una proliferación de las células T, pueden dar positiva esta prueba. Los valores de corte de la adenosina deaminasa son muy variables en la literatura médica y dependen de la prevalencia de la tuberculosis en el ambiente que lo estemos considerando. En nuestro país se ha establecido que el valor de corte son 60 unidades por litro. Utilizando este dato, la prueba tiene una sensibilidad y especificidad, un valor predictivo positivo y negativo, más que satisfactorios. En el estudio citológico y recuento celular diferencial del líquido pleural, vale la pena destacar la trascendencia de la linfocitosis. Cuando el recuento de linfocitos está entre 85 a 95% de la celularidad, este signo sugiere fuertemente la presencia de una tuberculosis o de un linfoma como causa del derrame pleural. En este caso, una citometría de flujo que demuestre la monoclonalidad de la población linfocitaria indica que el diagnóstico es el del linfoma. Menos frecuentemente, una linfocitosis de esta magnitud puede ser manifestación de un quilotórax, de una pleuresía reumatoidea crónica, la sarcoidosis y raramente de un síndrome de las uñas amarillas.
En un derrame pleural maligno, la linfocitosis raramente supera el 70% de la celularidad. El término quilotórax, originado en la palabra quilo, que es el nombre del fluido linfático de origen intestinal, designa a un derrame pleural que habitualmente es turbio y tiene un aspecto lechoso, que puede ser sanguinolento o cero sanguinolento, y que se caracteriza desde el punto de vista bioquímico por tener una concentración elevada de triglicéridos superior a los 110 miligramos por decilitro. A veces, el quilotórax puede tener una concentración de triglicéridos mayor a 50 miligramos por decilitro, pero inferior a 110. En esos casos, el diagnóstico se hace por la presencia de kilomicrones en el líquido pleural. Habitualmente, el quilotórax es bioquímicamente un exudado, pero a veces puede ser un trasudado, como en el caso del quilotórax por cirrosis hepática. El quilotórax es la consecuencia de la acumulación de quilo en la cavidad pleural debida a la rotura u obstrucción del conducto torácico. Esta lesión puede ser la consecuencia de traumatismos, incluyendo la cirugía, igualmente frecuente como los quilotórax no traumáticos, por síndromes linfoproliferativos, carcinomas, tuberculosis y o cirrosis hepática. La causa más común de un quilotórax no traumático son los linfomas no Hodgkin. Otro líquido pleural con un alto contenido lipídico que le da un aspecto lechoso y que plantea el diagnóstico diferencial con el quilotórax es el líquido quiliforme o pseudoquilotórax. En este caso, no están aumentados los triglicéridos y no hay kilomicrones. El diagnóstico se realiza por la medición del colesterol, que está elevado, más de 250 miligramos por decilitro, y por la demostración de los complejos de lecitina globulina. El líquido quiliforme es una manifestación de una pleuresía tuberculosa o de una artritis reumatoidea. En este caso, la vía linfática está indemne y el mecanismo biopatológico de producción es una alteración en la absorción de estas grasas, probablemente liberadas desde los leucocitos, que no pueden ser absorbidas por las superficies pleurales engrosadas. Es una manifestación de inflamación crónica que a veces se ve en los líquidos que tienen una evolución muy prolongada, superior a los 5 años. La extravasación del líquido de alimentación enteral en la cavidad pleural
puede hacer que en la toracocentesis obtengamos un líquido nuevamente de aspecto lechoso que obliga a hacer un diagnóstico diferencial con el quirotórax. En este caso es adecuado utilizar el cociente glucosa pleural glucosa sérica. Si es inferior a 1, se trata de un quirotórax. En cambio, si es superior a 1, indica la presencia de líquido de alimentación enteral en la cavidad pleural. La extravasación del líquido de alimentación enteral en la cavidad pleural es la consecuencia de una migración intrapleural de la sonda nasogástrica de alimentación. Algo similar en cuanto a las características macroscópicas lechosas del líquido puede acontecer cuando la extravasación es del líquido de alimentación parenteral por migración de un catéter intravascular. El análisis del líquido pleural, puesto en el marco de referencia clínico del paciente, nos permitirá realizar un diagnóstico en el 75% de los casos de un derrame pleural. Este diagnóstico será definitivo de certeza en el 25% de ellos porque hemos encontrado microorganismos o células cancerosas. En el 50% será un diagnóstico presuntivo. Otras veces, la toracocentesis no es diagnóstica, pero excluye una infección que es un problema a resolver por el médico tratante. Como concepto, el análisis del líquido pleural en un 90% de los pacientes nos va a permitir tomar decisiones correctas. Finalmente, debemos tener en cuenta que aproximadamente un 15% de los derrames pleurales que estudiemos van a quedar sin un diagnóstico etiológico, incluyendo aquellos en donde se realizó una toracoscopía y una biopsia pleural quirúrgica. Si bien históricamente la evaluación de un derrame pleural ha estado focalizada a establecer una sola etiología, en la actualidad se conoce que hasta un 30% o más de los derrames pleurales pueden ser la consecuencia de múltiples causas. A continuación, vamos a analizar algunos aspectos de las tres formas más comunes de derrame pleural, empezando por el derrame pleural debido a insuficiencia cardíaca. La biopatología es el edema intersticial. Hay un aumento de la presión hidrostática que en la pleura visceral dificulta la reabsorción por los linfáticos del líquido de la cavidad pleural. El derrame por insuficiencia cardíaca habitualmente es bilateral y siempre el volumen del derrame pleural derecho supera el del izquierdo. Cuando el derrame es unilateral, la localización derecha es 2 veces más frecuente que la izquierda. Estos hechos parecen estar vinculados al drenaje linfático de la cavidad pleural derecha y del pulmón derecho al tronco broncomediastinal, que es mucho más delgado que el conducto torácico, que es la vía de drenaje linfática habitual de la cavidad pleural y del pulmón izquierdo.
A pesar que, por su mecanismo biopatológico, el derrame pleural de la insuficiencia cardíaca debería ser siempre un trasudado, el 50% de ellos son exudados. La causa de este hallazgo bioquímico es el uso previo de diuréticos que concentran las proteínas y la LDH en el líquido pleural, las toracocentesis repetidas que favorecen pequeños sangrados que aumentan la LDH y el antecedente de una cirugía de revascularización que altera el drenaje linfático de la cavidad pleural. Como ya se ha dicho, no es necesario realizar una toracocentesis diagnóstica cuando la sospecha clínica sugiere fuertemente que el derrame pleural es un trasudado. En consecuencia, ¿cuándo debemos indicar este procedimiento en un paciente que tiene un derrame pleural e insuficiencia cardíaca? Básicamente cuando tiene fiebre y o dolor pleurítico. El trasudado pleural es la consecuencia de una alteración de las presiones hidrostáticas que acontecen en la insuficiencia cardíaca y no debería justificar la presencia de síntomas y o signos inflamatorios. En segundo lugar, cuando el derrame pleural es del lado izquierdo. El derrame de la insuficiencia cardíaca característicamente aparece en la cavidad pleural derecha. También cuando el derrame es bilateral, pero los volúmenes no son comparables y el volumen del derrame pleural izquierdo supera al derecho. Finalmente, cuando el derrame pleural persiste sin cambios después de 3 días de un tratamiento adecuado para la insuficiencia cardíaca. En los últimos años se ha incorporado al algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca la medición de la concentración plasmática de un biomarcador, el NT-proBNP. Los estudios han demostrado que el aumento de la concentración de este biomarcador es un indicador certero de insuficiencia cardíaca por disfunción sistólica o diastólica. Además, se ha demostrado también que la medición de la concentración de NT-proBNP en el líquido pleural es un indicador certero de que el derrame pleural es de causa cardíaca cuando supera su concentración los 1500 picogramos por mililitro. Algunos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un derrame pleural que clínicamente se caracteriza por ser recurrente o refractario a pesar de un tratamiento diurético agresivo y o toracocentesis repetidas. Esta situación es fuertemente sugestiva de una amiloidosis pleural. La infiltración amiloide de las pleuras disminuye su capacidad absortiva y justifica el comportamiento clínico mencionado anteriormente. El diagnóstico se concreta por una biopsia de pleura en la que se debe pedir al patólogo que haga coloraciones especiales para sustancia amiloide como tioflavina T o rojo Congo. El derrame pleural por cáncer es la causa más frecuente de un exudado pleural en el adulto. Desde el punto de vista biopatológico, es la consecuencia de la embolización neoplásica de la cavidad pleural o de la invasión directa de la pleura visceral. El 15% de todos los pacientes que fallecen con cáncer tienen en la anatomía patológica un derrame pleural. Sin embargo,
hay otras causas y mecanismos que se deben considerar en un paciente con cáncer que desarrolla un derrame pleural y que son distintas a la invasión de la cavidad pleural por células carcinomatosas. En primer lugar, el bloqueo del drenaje linfático por el compromiso metastático de los ganglios en el mediastino. Además, estos pacientes pueden tener un derrame pleural por una neumonía y o una atelectasia posobstructiva. Finalmente, la gran complicación del cáncer, que es la tromboembolia pulmonar, cuando produce un infarto, también puede ser causa de un derrame pleural. También pueden ser una complicación del tratamiento con radioterapia o poliquimioterapia. La causa más común de un derrame pleural neoplásico es la metástasis de un cáncer de pulmón. Menos frecuentemente puede ser la consecuencia de la metástasis de un cáncer de mama, ovario y estómago. En un pequeño porcentaje de los pacientes que tienen un derrame pleural neoplásico no se puede identificar el primitivo. El diagnóstico de la causa neoplásica de un derrame pleural se confirma por la presencia de células carcinomatosas en el tendido del líquido pleural. La citología positiva tiene una frecuencia muy variable, en promedio 60%, pero está fuertemente relacionada con el tipo de tumor y va del 40 al 87%. El mesotelioma pleural se diagnostica por citología entre un 10 a un 58% de los casos. De lo anterior, se concluye que un estudio citológico negativo no descarta la causa carcinomatosa en un derrame pleural. Si el primer estudio citológico es negativo para células neoplásicas, se aconseja repetir el procedimiento una vez más. Enviar más de 2 muestras de líquido pleural para el estudio citológico encarece el procedimiento diagnóstico y no aumenta su sensibilidad. La muestra debe ser de un volumen pequeño, 60 a 100 mililitros. Enviar grandes volúmenes de líquido pleural para diagnóstico citológico tampoco aumenta la sensibilidad del procedimiento. Cuando se detectan células atípicas, el agregado de un estudio inmunocitoquímico favorece la diferenciación de la estirpe tumoral. Si lo que se busca es un linfoma, se debe agregar al pedido una citometría de flujo. La biopsia pleural por punción a ciegas realizada con aguja de copo de Abrams brinda un escaso aporte al estudio citológico del líquido pleural.
porque tiene una positividad que oscila entre un 40 y un 70%. En consecuencia, en estos casos de citología negativa en el extendido del líquido pleural, debe considerarse la posibilidad de hacer una biopsia por videotoracoscopía o una biopsia dirigida por alguna imagen, siempre que exista una lesión anatómica demostrable en la cavidad pleural. El material obtenido debe ser remitido también a un laboratorio para el estudio microbiológico. Este paso es particularmente trascendente para evaluar el diagnóstico de tuberculosis pleural. Algunos estudios han demostrado que el PET con 18-fluorodeoxiglucosa y fusión de tomografía computarizada puede ser un procedimiento adecuado para la detección de derrames pleurales malignos. El diagnóstico de certeza de un derrame pleural neoplásico tiene una gran trascendencia clínica. En primer lugar, indica la inoperabilidad de un cáncer de pulmón y en segundo lugar, establece un pronóstico con una expectativa de vida corta, particularmente cuando el paciente tiene un mesotelioma o metástasis. El derrame pleural es una complicación frecuente de la neumonía bacteriana que puede aumentar la morbilidad y la mortalidad de la infección parenquimatosa. El derrame pleural acompaña hasta un 40% de las neumonías bacterianas y puede ser un derrame pleural paraneumónico, que es el líquido pleural que aparece en el espacio pleural vecino al de la neumonía, o un empiema. El derrame pleural paraneumónico, a su vez, puede ser complicado y no complicado. El derrame paraneumónico no complicado sigue la buena evolución de la neumonía bacteriana y se reabsorbe espontáneamente. En cambio, el derrame paraneumónico complicado, que implica una invasión bacteriana persistente de la cavidad pleural, necesita un tratamiento específico y hay que tener presente la forma en que se diagnostica esta complicación. Como consecuencia de la utilización local de la glucosa por los neutrófilos y las bacterias, el pH del líquido pleural, que normalmente es 7,60, baja por debajo de 7,20 y la glucosa en el líquido pleural desciende por debajo de 60 miligramos por decilitro. Además, la lisis de los neutrófilos hace que la concentración de LDH supere las 1000 unidades internacionales por litro.
Un derrame paraneumónico, inicialmente no complicado, puede transformarse posteriormente en una forma complicada. El diagnóstico de empiema, que es una enfermedad pleural que afecta al 15% de los adultos jóvenes con neumonía bacteriana, se realiza con la aspiración de pus de la cavidad pleural o por la demostración de microorganismos en el examen directo del líquido pleural. Se debe tener presente que no es necesario un cultivo positivo del líquido pleural y que siempre que se sospeche una enfermedad de la cavidad pleural, la muestra de líquido pleural debe enviarse al laboratorio de microbiología en frascos de hemocultivo. Los microorganismos que producen los derrames pleurales paraneumónicos complicados y el empiema son los mismos que producen la neumonía. En consecuencia, los agentes etiológicos serán diferentes si la neumonía fue adquirida en la comunidad o es una neumonía asociada a los cuidados de la salud. Los gérmenes anaerobios son etiologías frecuentes de los empiemas pleurales y responsables del olor pútrido característico que tiene el líquido pleural. La dificultad para diagnosticarlos es que son de difícil desarrollo en los cultivos. El empiema tuberculoso es raro y debería sospecharse en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar esta infección específica. A veces, el diagnóstico de un empiema pleural comienza con la evaluación de la radiografía de tórax, que muestra un derrame pleural de contornos atípicos o que no se desplaza libremente en la cavidad pleural cuando se realizan incidencias en decúbito lateral. En estos casos, la ecografía es un buen método para demostrar tabiques y loculación del líquido pleural, pero el procedimiento diagnóstico de elección es la tomografía computarizada con contraste intravenoso, que va a mostrar las típicas loculaciones y los engrosamientos pleurales. El síndrome de neumotórax es la consecuencia de acumulación de aire en el espacio pleural debido a la perforación de la pleura visceral, con la pérdida de la presión subatmosférica intrapleural y el colapso parcial o completo del parénquima pulmonar. Cuando el neumotórax
se presenta en un paciente que no tiene un factor desencadenante ostensible ni una enfermedad pulmonar aparente, se lo llama espontáneo primario. Es la consecuencia de la ruptura de pequeñas bullas subpleurales milimétricas llamadas bleps. El hábito de fumar aumenta el riesgo de padecer neumotórax en un 12%. Las otras dos formas clínicas de neumotórax espontáneo son el secundario, que aparece en pacientes que tienen una alteración estructural de la pleura o del parénquima pulmonar que se rompe, por ejemplo, las bullas del enfisema pulmonar, un quiste de una neumonía por neumocistis girovesi, y el neumotórax catamenial, que aparece en mujeres coincidiendo temporalmente con la menstruación. Característicamente aparece en las primeras 48-72 horas de esta. La cavidad pleural derecha es una ubicación preferencial y es debido a la ruptura de un quiste endometrósico ubicado en la cavidad pleural. Otras veces el neumotórax es adquirido y es la consecuencia de la ruptura o de una herida penetrante en la pared del tórax, el diafragma, el mediastino o el esófago. Menos frecuentemente es la consecuencia de la formación de gas por las bacterias que originan un empiema pleural. En las unidades de cuidados intensivos se ha registrado un incremento de la incidencia de una forma de neumotórax adquirido, que es el iatrogénico, relacionado con la colocación de accesos vasculares y el barotrauma por asistencia respiratoria mecánica. La gravedad de los síntomas y signos de un neumotórax van a estar vinculados al volumen de aire acumulado en la cavidad pleural. Característicamente el paciente va a quejarse de disnea, dolor con características pleuríticas, que habitualmente son de instalación brusca. Se va a corroborar la presencia de disminución o desaparición de vibraciones vocales en la palpación, con disminución o desaparición del murmullo vesicular, y el signo más característico es la hipersonoridad del hemitórax enfermo. El diagnóstico de un neumotórax requiere un alto índice de sospecha, porque estos síntomas a veces pueden ser mínimos o estar ausentes. La sospecha clínica de que el paciente padece un síndrome de neumotórax debería confirmarse con una radiografía póstero-anterior de tórax en inspiración obtenida en posición de pie. La radiografía lateral de tórax, el decúbito lateral con rayo horizontal, la obtenida en posición supina y las radiografías en expiración no aportan beneficios diagnósticos,
y no deberían recomendarse. ¿Cuál es su interpretación de la radiografía de tórax que estamos presentando? Nosotros interpretamos que la silueta cardíaca y los cilios pulmonares tienen forma y tamaños normales. El mediastino no está desplazado. En el hemitórax derecho se observa nítidamente definida una línea blanca, convexa hacia la pared torácica que corresponde a la pleura visceral del pulmón derecho. No se visualizan vasos sanguíneos por fuera de ella. Estos signos corresponden a un neumotórax. El pulmón derecho está parcialmente colapsado y conserva su transparencia, seguramente por vasoconstricción isquémica. El parénquima de ambos pulmones no tienen anormalidades radiográficas. Recuerde que las bullas, algunos pliegues cutáneos y la hernia diafragmática pueden producir imágenes que simulen un neumotórax en la radiografía póstero-anterior de tórax. El médico también debe utilizar la radiografía simple de tórax para estimar el tamaño del neumotórax. Este dato se asocia con la tasa de resolución del cuadro clínico y condiciona las decisiones terapéuticas. Sin embargo, la repercusión clínica medida por la disnea del paciente es mucho más trascendente que el tamaño radiográfico del neumotórax. El neumotórax es radiográficamente grande cuando una línea que va desde la pleura visceral de la cúpula del pulmón colapsado hasta la parte más alta de la cavidad pleural mide 3 o más centímetros. La misma cuantificación radiográfica de neumotórax grande se puede hacer cuando una línea que va desde la parrilla costal hasta la pleura visceral del muñón pulmonar, tirada a la altura de los cilios, supera los 2 centímetros de longitud. La ecografía y la tomografía computarizada de tórax son técnicas de imagen excelentes, particularmente la tomografía, para evaluar al paciente con un neumotórax. Sin embargo, no está aconsejado su uso rutinario y deberían reservarse para aquellos casos complicados o en los que existen dudas diagnósticas, como la tomografía que estamos presentando, que corresponde a un paciente con neumotórax bilateral y neumomediastino. Una forma particularmente grave de neumotórax que representa una emergencia médica es el neumotórax a tensión. En este caso,
La ruptura de la pleura visceral actúa como un mecanismo valvular que permite el pasaje de aire a la cavidad pleural pero impide su salida. De esta manera, la presión intrapleural de subatmosférica o negativa pasa a ser fuertemente positiva y genera un colapso pulmonar completo, el desplazamiento del mediastino e insuficiencia circulatoria.